Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad de León, República de El Salvador. Bueno, estamos estudiando cada día del Señor. Hoy es día de alabanza a nuestro Señor, día primero de la semana, día de adoración, de alegría para Dios, de alegría para su iglesia, para cada cristiano, pues. Estamos estudiando los días del Señor sobre el libro de Éxodo. Esta ya es la cuarta semana. Vamos a ver las lecciones número 7 y 8. Hoy vamos a ver la lección número 7. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para que Él nos dirija. Dios Padre Celestial, te agradecemos muchísimo porque tú nos ayudas a presentar tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, de que sea claro, que sea sencillo, que el Espíritu Santo me dirija, que haya edificación para todos y especialmente que tú seas honrado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Especialmente quiero volver a repetir que nuestro sitio web es www.iglesiadecristo.xyz, muy fácil. Y quiero dar un agradecimiento a todos los hermanos y hermanas que escriben a nuestro sitio web, especialmente a mi correo electrónico WhatsApp. Esta semana he recibido 2 llamadas o 2 mensajes. El último que recuerdo es de un hermano de Nicaragua. Yo les animo pues a que siempre escuchen estos mensajes. Como les he dicho, si ustedes están reunidos porque es el día del Señor, los mensajes quedan grabados y usted, si así lo desea, puede escucharlos posteriormente. Recuerde que doy estudios el día lunes, carta a los Colosenses, el día miércoles, la vida y ministerio de Cristo, y este día domingo a las 7 de la noche, todas horas del Salvador, por supuesto. Y en 3 semanas, 5 de la tarde, hoy a las 7 de la noche, nuestro hermano Larry White con la primera carta del apóstol Juan. Doy una aclaración porque hay una confusión. Los estudios del hermano Larry White son pregrabados. Él no está en vivo, hermanos. Y les digo esto porque mucha hermandad le hace preguntas a él como que estuviera en vivo. Realmente la salud del hermano no está muy bien y gracias a Dios que podemos transmitir porque él nos heredó con todos esos estudios. Gracias a Dios que los podemos transmitir. Bueno, la lección número 3, o número 7, perdón, del libro de los Hechos, trata sobre los primeros años de la vida de Moisés. Yo sé perfectamente que los cristianos que hemos crecido en la iglesia desde hace muchos años, estas son historias bíblicas que las conocemos perfectamente bien. Pero siempre les aclaro, esta no es una clase dominical para niños, es una clase para adultos y es una clase de aprendizaje para aprender las lecciones que aprendemos de cada episodio que tenemos del Antiguo Testamento. Y ahora toca el turno al libro de Éxodo. A mí, si el Señor lo permite, voy a dar los 5 libros hasta llegar al libro de Deuteronomio. Yo quisiera enseñar
los 66 libros de la Biblia, pero quién sabe que el Señor me dé tantos años de vida y tanta lucidez, que es lo que uno necesita, y sobre todo la condición espiritual para hacerlo. Bueno, ya he hablado bastante y hoy este día quería dar todas esas aclaraciones. Los primeros años de la vida de Moisés están comprendidos en el capítulo 2 de Éxodo. El capítulo 2 de Éxodo continúa con la narración que ahí se da, y sobre todo la narración del capítulo 1 en lo que respecta a la humillación sufrida por Israel en manos de los egipcios. Y es que miren, no hay cosa más terrible que ser extranjero y ser humillado. Eso es terrible, ser un extranjero y ser humillado por los nacionales, eso es terrible. Condensa este capítulo la historia en una familia y el niño que les nace. Desde este punto y hasta el final de Éxodo, incluso hasta el final del Pentateuco, el libro gira alrededor de Moisés. Es posible, de hecho, ver todo el Pentateuco como la historia de Moisés, con Génesis y Éxodo como el preámbulo de la historia. O sea, Moisés vivió 120 años, creo que lo suficiente pues para la obra que hizo. Y su vida puede verse en periodos de 40 años cada uno, así lo presenta la palabra de Dios. Durante los primeros 40 años vivió como realeza en Egipto, y eso se ve en el capítulo 2, versos 1 al 15. Durante el segundo periodo de su vida fue un pastor en Madián. Eso se presenta en Éxodo 2, desde el verso 16 hasta el verso 17 del capítulo 4. Luego pasó el último periodo de su vida como líder de los israelitas, y miren lo que dice Éxodo 4:18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Moisés nació de un hombre de la casa de Leví durante el tiempo en que los bebés varones de Israel fueron condenados a morir. Mire lo que dice Éxodo 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Luego el verso 22 del capítulo 1 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Su madre lo escondió todo el tiempo que pudo. Luego lo colocó en un cesto entre los juncos del río, donde la hija del faraón lo encontró y lo llevó a su casa. Solo piensen ustedes, me dirijo a las madres en especial, esconder a un hijo. Esconder a un hijo para que no lo maten. Yo no dudo que a través de la historia de la humanidad esto se ha dado, si no millones, miles de veces alrededor del mundo. Porque una madre hace lo imposible
por el amor a su hijo. La hermana de Moisés se ofreció para buscarle una nodriza al niño entre las mujeres hebreas, y cuando le aceptaron su ofrecimiento, la madre de Moisés se convirtió en su nodriza. Y esto está bien claro aquí en los versos 7 al 9 de este capítulo 2. La hija del faraón, la princesa, le dice en el verso 9, a la cual dijo la hija de faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Ya en la clase pasada he hecho referencia a esa declaración de la princesa. Claro, ella no lo sabía, pero le está ofreciendo pago a la misma madre de Moisés. Pero otra cosa que a mí me agrada, me admira, es, hermanos, que Moisés recibió la leche de su madre. ¡Qué hermoso! Recibió los genes de su madre, recibió los anticuerpos de su madre. Por eso es que llegó un momento que, y lo vamos a ver posteriormente, que Moisés era un hombre fuerte. No se ve a Moisés como un hombre enfermo, no se le ve así de esa manera. Entonces, Moisés fue entonces criado en la casa de Faraón hasta que mató a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo israelita. O sea, le pudo tanto esta situación. El día después de que mató y que sepultó al egipcio, cuando intentó separar a dos israelitas que reñían, Moisés se dio cuenta de que su crimen había sido descubierto. Huyó de Egipto escapando a duras penas de la ira de Faraón. Fíjese bien que algo que para mí también es notorio es que cuando él mata al egipcio que estaba maltratando a su compatriota, como que él mira para todos lados y dice: nadie me está viendo, entonces lo voy a matar. Además de que lo mata, lo entierra. ¿Ves? Pero ¿qué sucedió? Cuando ve a dos de sus compatriotas peleando y al que estaba siendo injusto, o sea, al que le estaba dando duro al otro que era más débil, pues él lo quiso defender y le dijo que ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. O sea, ¿por qué mencionó esto? Porque cuando mata al egipcio él cree que nadie le ha visto, pero al menos este judío compatriota le vio. ¿Y cuál es la reacción de Moisés? Huye. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Este es otro episodio. Después de dejar Egipto, Moisés huyó a Madián. En este lugar protegió a 7 hijas del sacerdote de Madián. Como resultado, el sacerdote dio a su hija Séfora a Moisés como esposa, y estos tuvieron un hijo, Gersón. O sea, ¿qué es lo que yo veo acá? Que este hombre estaba dado solo para engendrar mujeres. Yo conozco a un hermano, el hermano Francisco Guerra, que yo no voy a dar hechos de matrimonio, pero solo hechos históricos, que tuvo 2 matrimonios.
Del primer matrimonio tuvo 4 hembras. Se juntó a otra mujer, yo no estoy juzgando nada de eso, lo repito. Y con la segunda mujer otras 3 hijas, 7, igual a este hombre. O sea, estaba dado a engendrar puras mujeres. Miren lo que dice aquí en Éxodo 2, 15 en adelante. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pero aquí se da un hecho. Sus hijas van a dar de beber a las cabras, a las ovejas, lo que sea. Pero hay unos hombres que, yo no entiendo esta situación, pero lo tengo que decir y está registrado bíblicamente, por qué estos hombres fueron tan brutos con las mujeres en no permitir que le dieran agua a sus ovejas. No lo entiendo yo, pero el caso es que sucedió. Y Moisés se da cuenta de esto, y aquí vemos el tercer hecho de un hombre con características de libertador. Primero, defiende a su compatriota del judío. Segundo, quería defender al injusto que estaba maltratando a su compatriota. Y tercero, aquí defiende a estas mujeres. Y yo lo que veo es que era un hombre fuerte, porque, hombre, tenía 40 años y claro, un hombre de 40 años es fuerte. Y yo no pienso que era 1 o 2 hombres, al menos pensemos en 3 hombres. Y lo venció, y luego les ayudó a estas mujeres. Y luego le cuentan esto al padre de estas mujeres, y luego el padre, esa era la actitud cultural de aquella época, que por qué lo habían dejado ir, por qué habían actuado así, por qué no lo habían llevado. Si habían llegado tan luego, si les había ayudado, él merecía un plato de comida al menos, ¿ve? Pero la escritura, ¿qué es lo que dice? Y Moisés convino en morar con aquel varón, o sea, se queda viviendo ahí, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre, noten él, el hombre era el que daba el nombre, le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Usted cuando oye este nombre, Gersón es sinónimo, o su significado, mejor dicho, es forastero. Entonces, mientras tanto, en Egipto murió el faraón que había procurado quitarle la vida a Moisés. El pueblo hebreo gemía a causa de la servidumbre. Sin embargo, Dios estaba preparándose para liberarlos. Y esto es lo que nosotros vemos a partir de los versos 23 hasta el 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, noten esta palabra, gemían, o sea, se quejaban, pero no era un quejado simple, sino era un gemido, pues el gemido implica dolor. Y gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Bueno, volvamos otra vez, retrocedamos. Veamos a Moisés como el bebé. O sea, lo que decía anteriormente, se había ordenado la matanza de los niños bebés. La mamá quería proteger a Moisés y lo pone en esta balsita o
junco, como vamos a ver. Dice que no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Yo antes les he hablado de esto del alquitrán, el alquitrán que antes se usaba para los toneles donde se guardaba agua, sobre todo en los pueblos remotos de nuestra nación, y eso hacía que la madera del tonel, que guardaba por lo menos unos 4 a 5 barriles de agua, no se pudriera. Pero luego dice que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. El pasaje revela varios hechos acerca de Moisés, a saber, primero vino de la tribu de Leví, luego dice que era hermoso. Ustedes, hermanas, en especial, que son dadas más a admirar la hermosura, imagínense a este niño tan hermoso. Yo veo un niño chapudo, un niño ganas de mamasearlo, un niño regordete, por decirlo así, una cara bonita, unos ojos bonitos, porque la Escritura lo dice, que era hermoso. Nació durante tiempos de dificultades en Israel. Para salvar al bebé, su madre, fíjese bien, que aquí todavía su madre está sin nombrársele, no se sabe el nombre de ella. Le escondió todo el tiempo que pudo. Todo el tiempo que pudo, fíjese bien. Luego, cuando hubo crecido demasiado para esconderlo o esconderle, lo colocó en una arquilla de juncos. O sea, usted puede imaginarse un canasto de mimbre calafateado con brea y con alquitrán, pues lo que le he dicho. O puede usted imaginarse de que a lo mejor hay una versión que dice que era un cesto de papiro, y puso a flotar el canasto cerca de la ribera del río Nilo. Y le dijo a la hermana, también la hermana aquí no se le da su nombre sin nombrar hasta ahora. Y aquí doy a una aclaración. Los padres de Moisés, Amram y Jocabed, son identificados en Éxodo 6:20, y lo vamos a leer. Dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, imagínense, era su tía y la toma por mujer, era permitido, pues, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años, aún vivió 17 años más que Moisés. Su hermana María es mencionada por nombre en Éxodo 15:20. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas como profetisa y hermana de Aarón. Entonces, vuelvo otra vez, puso a flotar el canasto cerca de las riberas del río Nilo y le dijo a la hermana que vigilara al niño. El autor de Hebreos elogió a los padres de Moisés por mostrar fe en estos actos. Miren lo que dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. Se vuelve a repetir eso, hermanos. Y no temieron el decreto del rey. Entonces, la palabra que se traduce
como arquilla, es la palabra hebrea tebac, con H al final y B labial, tebac. La misma palabra que se usa para el arca de Noé en Génesis capítulo 6 hasta el 9. Sin embargo, es diferente a la usada para el arca del pacto. De hecho, la palabra se encuentra solamente en estos dos pasajes de la Biblia hebrea. El autor aparentemente pretendía que cuando el lector leyera del pequeño navío que salvó al bebé Moisés, recordara otro navío que también salvó vidas. Por eso, miren lo que nosotros tenemos en Éxodo capítulo 2, versos 5 en adelante. Dice: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Bueno, la toma, ya sabemos este episodio, pero miren lo que dice el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. O sea, ya les he dicho, prohijar es adoptar. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, Moisés, dentro de la pequeña arca, fue colocado en el agua entre los carrizales. La palabra carrizales en el hebreo es la palabra sup, S-U-P-H, sup, y fue encontrado por una princesa egipcia. El pasaje, hermanos y hermanas, no dice quién era esta princesa. Sin duda, Faraón tenía muchas esposas y muchos hijos. Era la tónica de los reyes de esta época. Si bien es cierto que la Biblia deja claro que Moisés fue llevado a la corte con los privilegios de la realeza, no sugiere que Moisés haya sido encontrado por una princesa que, según la historia, tenía el nombre de Hatshepsut. Se lo repito, Hatshepsut. Era una hija de un faraón, quien luego fue reina de Egipto, ni que Moisés estaba destinado a convertirse en el próximo rey de Egipto. No se ve esta situación. Por eso lo que vemos aquí en Éxodo 2, 5 al 10, concluye la historia de los intentos de Faraón por tratar de resolver el problema israelita que tenía entre manos. Era una situación, en otras palabras, una situación política. La interrogante es: ¿fue sabia la madre de Moisés al colocar al bebé donde lo colocó? ¿Sabía ella que era el lugar donde la hija del faraón venía a bañarse? Bueno, al menos es posible que la madre de Moisés conociera el lugar donde se bañaba la princesa. Puede que haya colocado al niño donde lo hizo, esperando que la princesa tuviera compasión por su hijo. Sea que haya previsto o no el resultado, el llanto del niño causó que el corazón de la hija del rey sintiera lástima. Y yo creo que esto es una reacción natural de todo ser humano. ¿Qué mujer y hombre? Pero me quedo con las mujeres. ¿Qué mujer no se iba a consternar oír el llanto de un niño en las aguas del río? Ya les he dicho que el río era caudaloso. Gracias a Dios fue puesto en un lugar donde la corriente no era para que se lo jalara intempestivamente, pero ¿qué mujer no se iba a consternar al oír el llanto de un niño que procedía de un depósito
en medio de las aguas del Nilo. Entonces el resultado fue que esta hija del faraón criara al niño como si fuera suyo. Es digno de mencionar que gracias a la sugerencia de la hermana, la madre de Moisés pudo cuidar de él, alimentándolo de sus propios pechos. ¡Qué bendición! Y pagándosele por hacerlo. Aparentemente se le permitió cuidar al niño en su propia casa por varios años. Y voy a referirme después la consecuencia que se dio de esto. En ese entonces a los hijos no se les destetaba tan temprano como sucede ahora con los niños. Si acaso les dan de mamar leche de la madre, 1 año es mucho. Benditos aquellos niños que llegan hasta los 3 años, como sucedió con nuestra hija Sarita con su varón que tuvo. Bueno, miren el caso de Ana en 1 Samuel 1:20 al 28. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Miren lo que vemos en el verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, 1 efa de harina y 1 vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Sila. Y pónganle cuidado a esta frase: y el niño era pequeño, o sea, no era un bebé ya. Yo me lo imagino de 2, 3 años. Todo ese tiempo, pues, el niño fue amamantado con la leche de su madre. Y ya sabemos, pues, que como Ana se lo había prometido a Dios, lo entregó al servicio del Señor. Después de eso, volvamos a Moisés. Moisés fue criado como el hijo de la hija de Faraón. Por la relación que tuvo con su propia madre, es muy posible que Moisés creciera conociendo que era israelita de nacimiento. A lo mejor, esto no lo dice la Biblia, es invento mío, pero a lo mejor la madre le pudo haber revelado: mira, yo soy tu madre, y cuando ya tenía sus años, un adolescente a lo mejor le pudo haber dicho: mira, esto y esto y esto y esto pasó, pero te ruego que lo mantengas en el secreto. Entonces Moisés creciera conociendo que era israelita de nacimiento y creyendo en el único Dios verdadero del cielo y de la tierra. A lo mejor todo ese trabajo lo hizo su propia madre. Como madre que era, pues evidentemente tenía que aprovechar la situación en que Dios se lo había permitido. ¿Qué es lo que puedo decir, hermanos? Que la ironía es fuerte en esta narración. ¿Por qué digo que la ironía es fuerte en esta narración? Faraón no solamente fracasó al tratar de impedir que Israel se multiplicara, también debido a sus intentos por incapacitar a Israel, la persona que eventualmente conduciría a Israel a la libertad fue criado en su propia casa. Cuando infante, el libertador fue incluso amamantado por su propia madre hebrea a expensas de Faraón. Entonces, ¿qué es lo que vemos?
la historia del nacimiento de Moisés y sus primeros años de vida provee un buen ejemplo de la providencia de Dios en acción. Ilustra también el hecho de que Dios a veces obra providencialmente por medio del actuar sabido de su pueblo. Esto es lo que nosotros podemos ver. Moisés recibió su nombre de parte de su madre egipcia. En hebreo el nombre de Moisés quiere decir sacado del agua. Sin embargo, la palabra Moisés es una palabra egipcia que se encuentra en nombres tales como Ramesés y Tutmose, con T intercalada, Tutmose, S al final. Esto provee evidencia adicional para el trasfondo egipcio de Éxodo. En egipcio, el nombre Moisés quiere decir nacer, o también quiere decir ser un hijo. Sin embargo, su forma hebrea, que es la palabra hebrea Moshe, M-O-S-H-E-H, Moshe, se interpretaba en términos del verbo machá, M-A-S-H-A-H, machá, que quiere decir sacar del agua. Entonces, el nombre posiblemente sugiere no solamente que Moisés se salvó, sino también la forma como Dios usó a Moisés para salvar a Israel a través del Mar Rojo, sacándolos del agua y poniéndolo a salvo. Y esto, por supuesto, lo veremos posteriormente. Muchos comentaristas asumen que el significado hebreo de la palabra fue añadida por el autor basados en la similitud de la palabra que se traduce como sacar con el sonido de la palabra egipcia para Moisés. Pero yo quiero decirles lo siguiente: el problema con este punto de vista es que parece pasar por alto el texto, el cual dice que la hija de Faraón dijo que le puso por nombre Moisés, porque de acuerdo a sus palabras, de las aguas lo saqué. Lo dice Éxodo 2:10. Si nosotros aceptamos con exactitud lo que dice el texto, la mejor solución a la interrogante de cómo una egipcia pudo darle a Moisés un nombre basándose en un juego de palabras hebreo es asumir que la princesa hablara hebreo y a la vez egipcio, y le dio un nombre que era significativo en ambas lenguas. Una ama de casa egipcia, fíjense bien, esto es bien importante, una ama de casa egipcia bien podría haber entendido y usado la lengua de sus empleados domésticos para darles órdenes, y esto así ha sucedido durante toda la vida, hermanos, que amas de casas que contratan servidoras aprenden o ya saben la lengua de su empleada. Historias provenientes de otras naciones del cercano oriente son similares en algunos aspectos a la historia de Moisés en cuanto a ser colocado en un cesto y encontrado por una princesa. Por ejemplo, una leyenda que se refiere a Sargón, un rey de Akkad que vivió en el tercer milenio antes de Cristo, alegó que el rey fue puesto en un canasto de juncos y dejado en el Éufrates y luego hallado y adoptado por un sacador de agua antes de convertirse eventualmente en rey. Todo esto, hermanos, son puras teorías. El hombre se puede inventar un montón de cosas. Y sigo diciéndoles, sin embargo, Sarna, o sea, un escritor, señaló grandes diferencias entre la historia anterior
y otras similares provenientes de otras culturas. Y la historia de Moisés. Por ejemplo, Sargón fue expuesto al río porque era un hijo no deseado, producto de una relación ilícita. Son teorías. En contraste, Moisés fue colocado en el río por una madre amorosa solamente cuando se vio forzada a hacerlo, y aún así su madre continuó mostrando su amor al hacer que su hermana lo vigilara. A Sargón lo encontró un plebeyo, mientras que a Moisés lo encontró una princesa. Además, en el caso de Sargón, el héroe de la leyenda se dio cuenta de su identidad real ya casi al final de su vida. Sin embargo, Moisés, debido a que fue amamantado por su propia madre, supo quién era desde sus años de infancia. Él no lo vino a saber ya de viejo y no tenía ninguna sangre real de la cual darse cuenta luego. En otras palabras, como lo dijo Sarna, las supuestas similitudes entre estas composiciones folclóricas y la presente narración de Éxodo están llenas de imaginación. Son teorías. Alegar que tales cuentos son prueba de que la historia de Moisés es una mera leyenda y no un hecho histórico, hermanos y hermanas, carece de solidez completa. Esa es la realidad. Yo me quedo acá porque el tiempo ha transcurrido. Les invito pues para seguir escuchando a la hora del sermón dentro de unos 40 minutos. Dios nos ayude, hermanos, siempre a comprender lo mejor. Que Dios nos ayude a que nosotros saquemos mucho provecho. Y como les digo, cuando veamos la parte final de este capítulo que estamos estudiando, vamos a ver las lecciones de vida que se nos presentan acá. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos permites que tu palabra pueda ser discernida, que tu palabra pueda ser transmitida. Permite, Señor, de que penetre con claridad en las mentes de la hermandad. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.